Si les parece, continuamos con las exposiciones. La continúa Francisco. Él va a hablar del desarrollo tecnológico y las ofertas actuales de los sistemas de riego por pivot central. Ahora sí, Francisco, tenés la palabra, por favor. Voy a empezar con la plática. Voy a tratar de ser no muy, no, básicamente es como la historia, ¿verdad? El origen del pivote central, ¿verdad? Hoy día yo creo que es muy interesante para nosotros conocer la actualidad. Debemos estar enterados del pasado, ¿verdad? De cómo surgieron estas máquinas y cuál fue el desarrollo que ha habido a lo largo de toda la, todos los años, desde 1905, de los años 40 hasta el 2020, ¿verdad? Si le quieren la que sigue, por favor. La historia, y es el índice que voy a platicar, más o menos es la historia que había antes del pivote central, la parte de qué es el pivote central, la patente que existió del pivote central, que es algo muy importante que voy a recalcar, la evolución del pivote central desde 1947 al 2020 y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que es la agricultura 4.0 y que no ha quedado por demás también en nuestros equipos de pivote central, ¿verdad? Entonces, si seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Sobre la historia, ¿no? Desde hace miles de años, las personas iniciaron a cultivar cuando empezaron a ser ya no nómadas, ¿verdad? Y los egipcios, por ejemplo, utilizaban las cuencas del río Nilo para inundar los campos. Los mesopotámicos utilizaron también sus grandes cuencas que tenían sobre los ríos Tigris y Éufrates. Los armenios usaron túneles para transportar agua de los manantiales a las colinas y a sus cultivos, ¿verdad? Métodos realmente a menudo poco ineficaces que dañaban además a los cultivos, ¿verdad? A lo largo de todos los siglos, los agricultores fueron utilizando todo este tipo de formas de regar o dependieron de las impredecibles lluvias, ¿verdad? Que hoy día, con el tema del cambio climático, también ya nadie se atreve a predecir esta parte, ¿verdad? La parte de qué había antes del pivote central, que es la siguiente diapositiva, ¿verdad? Regaba la gente con canales, ¿verdad? Utilizaba la rueda de Arquímedes para sacar agua y poderle llevar a la parte de la zona de los cultivos, el riego con multicompuertas, riego con sifones, la parte de aspersión normal, ¿verdad? Que hubo mucho tiempo y que sigue existiendo, pero que era portátil, ¿verdad? En aquellos momentos, ¿no? Entonces, todo esto que hubo antes de lo que podemos llamar hoy pivote central, una persona que es parte de la siguiente diapositiva, llamado Frank Sivach en Columbus, en Nebraska. Alguna vez lo invitaron, ¿verdad?, a una demostración que hicieron en una parcela de riego de algún vecino de la granja donde él vivía, y asistió con uno de sus amigos y se dio cuenta el cómo regaban, ¿verdad? Con cambiar tubos de una posición a otra posición y pues algo muy pesado, ¿verdad? Entonces, de regreso a su casa, venía pensando y dijo, pues tiene que haber una mejor manera de regar, ¿verdad? Tiene que haber algo más sencillo como para poder nosotros hacer ese trabajo. Nebraska, que está en la parte del cinturón del maíz en Estados Unidos, una zona con una cuenca
yo creo que la cuenca más grande del mundo que esté en esa zona, sobreexplotada, por cierto. Necesitaban producir muchos alimentos. Veníamos de la depresión de los años 30, la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente necesitaba producir muchos alimentos, ¿no? Franz Sievach propone su primer prototipo de lo que sería el sistema de riego por pivote central en el año de 1948. En 1949 solicita la patente y la solicitó con el nombre de aparato de aspersión autopropulsado Sievach, ¿verdad? Esta patente no se le dio fue autorizada hasta el año de 1952 y su primer pivote que saca él al campo era un pivote fijo, ¿verdad? Rociando agua sobre los cultivos, pero también tenía solo 4 pies de alto, era un pivote casi a nivel del suelo, como se ve en la fotografía inferior izquierda, ¿verdad? Y que tenía problemas, ¿verdad? De atascamiento, con cualquier cosa sufrían problemas de atascamiento, puesto que estaba montado sobre patines, ¿no? Ni siquiera tenía llantas, ¿verdad? Y él dijo que la parte más difícil de este pivote central era que mantuviera las torres alineadas. Muy pronto él se dio cuenta de todos los defectos que iba teniendo y reemplazó los patines por ruedas. Todo el sistema funcionaba con la presión del agua que atravesaba el equipo y parte de esa agua se desviaba para impulsar las ruedas también. Y las torres se mantenían mediante un sistema de cables de control y válvulas de agua que existían de 2 vías, ¿verdad? Si una torre se adelantaba a la otra, los cables la detectaban y hacían que esta caminara más lenta, y era lo que surgió como el primer sistema de alineamiento con el pivote central, ¿verdad? La parte de la patente se le entrega en el 1952. Para esto, Frank Sievach pues no tenía mucho capital, pues tuvo que buscar inversionistas. El único que creyó en él fue un señor de apellido Trowbridge, no sé cómo se pronuncia en inglés. Intentaron vender estos sistemas, pero como pues nadie les tenía fe, no creían en que funcionara, pues no pudieron vender ninguno, ¿verdad? Pero en la zona había un inversionista que había venido de la guerra, jubilado, y pues quería invertir el poco dinero que tenía en algo que pudiera él vender, ¿verdad? Al público. Un señor que se dedicaba a la metalmecánica y que con el tiempo pues se convirtió en la fábrica más grande de pivote central en el mundo, ¿verdad? Pueden ustedes ver aquí en la diapositiva, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, que es de la patente, la hoja de la patente original de pivote central, ¿verdad? Si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Viene la patente, viene la primera publicación en el periódico local. Ven ustedes en el centro, es la hoja de la primer patente que sacó Frank Sievach en el año de 1952. Y el periódico donde se publicó por primera vez que se ofrecían estos sistemas de pivote central en la zona de Nebraska, ¿va? Creo que está fechada el 6 de julio de 1953. Franz Sievach fue el inventor de este equipo, que a la postre vendió la patente a un señor que era dueño de Valmont Manufacturing, hoy día Valmont Industries, que es la siguiente diapositiva, por favor. Brad Dougherty, un tipo emprendedor, compra la patente en el año de 1952 y
empieza él a producir su primer equipo en el año de 1954, lo hace comercial, ¿verdad? Vendiendo 9 máquinas esa temporada y iniciando el negocio a nivel comercial en el estado de Nebraska, que hoy día hay instalados más de 89,000 pivotes, ¿va? En solo el estado de Nebraska. Y así inicia la parte de los equipos de la industria del pivote central, ¿verdad? Los fundadores realmente de la industria no fue el que inventó el pivote central, fueron personas que le dieron la importancia a esa patente. El primero que compra la patente se vence en 1969 y a partir de 1969 entran 3 empresas grandes con los equipos de pivote central, ¿verdad? Entra TL, Manufacturing, entra Renke, entra Lindsay, que es Simatic por todos conocidos, ¿va? Y empieza la parte de la evolución del pivote central, ¿verdad? Y que hoy día conocemos. A partir de esa época empiezan a hacer modificaciones a todos los equipos. En los años 60 se empieza a vender el primer equipo internacional, lo venden a Francia en el año 1969, empieza el galvanizado en caliente, ¿verdad? Por Palmon Industries. Entonces empieza el desarrollo, ¿verdad? Realmente de lo que hoy conocemos como pivote central. En los años 70 se empieza a mejorar la parte entran al mercado los motores eléctricos, originalmente eran hidráulicos, entra la parte de la agricultura 3.0, motores eléctricos, las cajas de engranaje empiezan a ser más sofisticadas, el desarrollo de ingeniería por parte de todas las empresas que ya no habiendo una patente en el mercado, pues pudieron entrar a la competencia, ¿verdad? En los años 80 empiezan a surgir toda la aspersión de baja presión que sustituye a lo que hoy día conocemos, ¿verdad? Hasta los principios de los años 80, todos los pivotes centrales, al menos en Estados Unidos, utilizaban el aspersor de impacto que hoy conocemos en la parte superior del equipo, ¿verdad? Y empiezan a ser sustituidos por aspersores de baja presión que los saca al mercado Vale de inicio y luego una empresa que se llegó a ser la más poderosa también en la parte de aspersión, que es Henninger, ¿verdad? Que está en la parte de la Florida, hoy día adquirida hace un par de años por Hunter Industries y con el famosísimo aspersor el iWalk, ¿verdad? Que es un aspersor de baja presión y bamboleador. En los años 90 ya empieza a cambiar toda la parte de tableros, de un tablero mecánico a un tablero semi-digital y digitales, ¿verdad? Empieza a haber el control de equipos vía GPS, ya liberados todos los GPS. En los años 2000 empieza a entrar toda la cuestión de telemetría, de control remoto, y a partir del 2010, todo lo que hoy llamamos como agricultura 4.0, ¿verdad? Desde la localización de los equipos, desde la detección de poder uno no solo monitorear, sino controlar las máquinas vía remota a través de un smartphone, de una tablet, con señales GPS, GPRS, vía radio también, poder tener acceso a todos los tipos de sensores, ¿verdad? En campo para pivote central, como son humedades de suelo, temperaturas de suelo, poder calcular hasta evapotranspiraciones y hacer riego en tiempo real con toda la información que se tiene, ¿verdad? Que va pegada básicamente a la inteligencia artificial. Quisiera yo mencionar algo muy importante. Los que han hecho ingeniería en pivote central son los que llevan, para mí, la parte interesante en el riego.
en cuestión de todo lo que están avanzando, ¿verdad? En el tema de inteligencia artificial, más aún todavía que el riego con goteo, ¿no?